este, llegué hasta donde lo necesitaba. Pero llega un momento en que, bueno, primero que ya estoy un poco viejo, y logro viejo no quiere aprender a hablar nuevos lenguajes, necesito gente que esté más actualizada y que me pueda colaborar. Además, hoy en día es prácticamente imposible desarrollar una profesión individual acorde. Hoy se necesita la interdisciplinariedad, se necesita la colaboración entre distintas formaciones, de manera tal que cada uno aporte su fortaleza, compensando, complementando las debilidades de los otros. Ustedes, como estudiantes de informática, de programación, de computación, etcétera, están mucho más actualizados que yo. Desde hace rato que no me estoy actualizando y solamente sigo haciendo lo que necesito y nada más. Por otro lado, como presentado recién, a mí me interesa todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, con seguir produciendo alimentos. Ahora lo voy a presentar un poquito en la clase. La problemática que tiene la agronomía hoy en día es que en los próximos 50 años vamos a tener que producir tanto alimento como en los últimos 10.000 años. La población humana se ha incrementado muchísimo y cada vez tenemos menos tierras y menos posibilidades de producir. Por lo tanto, tenemos que exprimir al máximo, usando una palabra que no me gusta, pero es lo que se está haciendo. Estamos exprimiendo al máximo la capacidad de los ecosistemas para poder mantener viva a la humanidad. Todo esto es una problemática que ustedes que son jóvenes lo van a tener dentro de 10, 20, 30, 40 años, cuando todavía sigan trabajando. Siempre le digo a mis alumnos, ustedes se reciben ahora y van a trabajar hasta el 2060 aproximadamente. No los estoy asustando, les estoy dando el panorama. Y, es- y estos próximos 30, 40 años que tienen por delante como profesionales, van a tener que estar en actualización permanente, formación permanente, y bueno, esta posibilidad que tenemos de interactuar entre ingenieros agrónomos, especialistas en computación como lo son ustedes, o lo van a hacer cuando se reciban, poder sacar el máximo de los dos en función de toda la, este, ¿cómo es? De poder sacar todos los servicios que tenemos que llevar adelante y poder mantenernos también como profesionales. Voy a tratar de compartir la pantalla. Ah, no se puede compartir la pantalla, hay que cargar. No tengo el derecho, permiso para compartir. Ay, no te puedo creer. ¿Por qué? Eh, ¿Qué mensaje te da, Daniel? no puedo compartir. Porque en Meet no hay... A ver, Para compartir la pantalla debe otorgar los permisos necesarios, descartar. a ver, me fijo, pero es la primera vez que me pasa que haya que dar permiso para compartir. Cambiar diseño, cambiar fondo, activar. El otro día tuvimos ese problema en configuración. Bueno, A ver, es decir, que todo esto tendría que hacerlo el dueño, digamos, el que hizo la llamada, el que pidió la reunión por Meet. a ver si acá Esa es me la deja. persona que tiene la capacidad. No, no me está dejando, ¿eh? Bueno, mira, lo más fácil va a ser lo siguiente, me parece. Porque vos sabés que no me está dando la posibilidad de compartir tampoco. Hay dos, o que vos me lo mandes rapidito y yo te lo vaya pasando y vos me lo vas diciendo, o que abramos otro Meet y nos unemos por el tuyo. A menos que los chicos tengan idea de que alguna vez les haya pasado. A mí es la primera vez que Meet me hace esto, ¿eh? Pero claro, generalmente... No, porque los chicos me comparten la pantalla en clase y nunca tuvimos problemas. ¿Qué querés hacer, Daniel? Me parece Estoy rarísimo. viendo a ver si encuentro cuál es el error. No, me dice que no puedo compartir pantalla. Quizá el problema sea de mi máquina. Vas a presentar ahora toda tu pantalla, así vas, abajo presentar ahora toda tu pantalla. Sí,
Dice Seleccionás, pantalla completa o una ventana. claro, Cualquiera de las dos que seleccione dice que no puedo compartir la pantalla. Ah, ya sé cuál es el problema. Porque no estoy en Google Chrome, estoy con el Mozilla. El otro día lo solucioné así. no son Bueno, amigos. voy a salir de acá, voy a cargar el Google Chrome Te esperamos. y vuelvo a entrar. Bárbaro. Espera que tengo que salir de esta conexión. Te esperamos, te esperamos. Bueno, aprendimos algo nuevo. Bueno, chicos, como les decía, hasta que se sume Daniel, esta va a ser una charla introductoria, nos va a introducir en la problemática, en la nomenclatura de la especialidad, porque yo les digo sinceramente, estamos desde febrero trabajando con este proyecto y claro, es tan ajeno a nosotros que no es tan simple poder dialogar con alguien de otra profesión, de algo específico de esa profesión. Nosotros como profesionales de la informática siempre tenemos que dialogar en el idioma de nuestro potencial cliente. Es una déficit bastante grande en nuestra profesión, hay veces la incapacidad del diálogo, la incapacidad de poder comunicarnos. Vieron que muchos no nos quieren, generalmente nos tienen así como personas poco simpáticas porque nosotros hablamos raro. Cuando nosotros hablamos vamos a hablar de clientes, cualquier persona en la que tenemos que desarrollar, generalmente usamos términos propios que para nosotros son tan familiares que nos parece inconcebible que otro no los conozca y sin embargo la mayoría no los conoce. Entonces eso hace que de repente no seamos tan amigables. En este caso va a ser al revés. Nosotros tenemos que poder hablar en el idioma de los agrónomos para poder interpretar sus necesidades y luego lo que se desarrolle sea de acuerdo a sus necesidades. Hola Celeste, ¿tenés internet? ¡Qué bueno! Bueno, aquí estás, Daniel. Mientras estaba dándoles algunas pautas a los chicos, pero a ver si ahora sí podemos. Y está sin micrófono, Daniel, te aviso por las dudas. Está sin micrófono, Daniel, ¿eh? Sí. Ahí está. Ahora sí. No, estaba comentando que el Chrome es muy pesado, es muy lento, por eso siempre uso el Mozilla, pero que es mucho más livianito y más rápido. Bueno, voy a presentar ahora. ¿Y lo están viendo? Perfecto. Bueno, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral y trabajo en el Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral del CONICET. Son mis dos trabajos y voy a dar una clase para el Instituto Superior Dr. Bernardo Husay hoy. El tema va a ser una introducción a la problemática ambiental y social de los plaguicidas en función de presentarle los criterios para el desarrollo de sistemas de información que apoyen el tratamiento de esta problemática tanto ambiental como social. Bueno, ustedes tienen ahí mi dirección de correo por si quieren comunicarse en cualquier momento. Estoy en la cátedra de agromática y trabajo entonces en el ICIAGRO, que son mis dos trabajos dentro de la facultad y en el instituto del CONICET. Recién hay problemas, se habla de agroquímicos. Agroquímicos, cuando decimos la palabra agroquímico, es cualquier sustancia derivada de la industria química que se utiliza en agricultura. Dentro de ello podemos tener los combustibles, los lubricantes, los plásticos, todo lo que deriva de la petroquímica. Tenemos todo lo que son fertilizantes
fertilizantes, enmiendas, y tenemos también los fitosanitarios como las principales categorías. Dentro de los fitosanitarios tenemos reguladores de crecimiento, repelentes, hormonas, etcétera, y tenemos plaguicidas. Es sobre los plaguicidas el tipo de agroquímico que nos vamos a concentrar. También se usa mucho la palabra agrotóxico. ¿Por qué agrotóxico? Porque justamente los plaguicidas se los utiliza porque son tóxicos para las plagas. Cualquiera de las cosas que yo estuve hablando, si ustedes se comen un fertilizante, se toman un litro de gasoil o un lubricante, seguro que eso también es tóxico, pero a eso no se lo llama agrotóxico. ¿Por qué? Porque los plaguicidas justamente se los utiliza porque son tóxicos. Si no fuesen tóxicos, no se los utilizaría. Lo mismo sucede con cualquier otra cosa. Los domisanitarios, que son los plaguicidas que se utilizan dentro de los domicilios donde vivimos cotidianamente, los alimentos, los medicamentos también pueden ser tóxicos. Ustedes saben que si toman un remedio que les receta el médico, más de la dosis que les recetó el médico, se pueden enfermar o morir. El alimento, tomemos el caso del azúcar, la diabetes o la sal, la hipertensión, también son tóxicos para el cuerpo humano si los consumimos en demasía. Lo mismo pasa con los domisanitarios, que son los mismos venenos, los mismos plaguicidas que se utilizan en el campo, son los que se utilizan dentro de la casa. Entonces, ¿pero por qué no se habla de domitóxico, nutritóxico, farmatóxico? Porque no se los utiliza en función de su toxicidad. Todos los antibióticos son plaguicidas. Un antibiótico es un antivida, que es su significado, y tiene la función de matar aquello que nos molesta, que nos afecta a nuestra salud. Entonces todos los plaguicidas justamente son antibióticos como cualquier medicamento. ¿Cuál es la relación de los plaguicidas con la agronomía? Los plaguicidas son necesarios porque sin los plaguicidas en muchos lugares no se podría producir o se produciría muchísimo menos de lo que se produce actualmente, generando muchos inconvenientes. Y fíjense que el tema plaguicidas, o pesticidas, como dice acá, pesticida es una mala traducción del inglés. Pest es peste o plaga, y el pesticida, el pesticide, sería un plaguicida en español. Para hablar nada más bien, de una cuestión más de terminología. Entonces la adopción de los plaguicidas está muy extendida en la agricultura argentina. ¿Y cuál es la percepción agronómica de los productores agropecuarios y los ingenieros agrónomos respecto al problema? Que hay que aplicarlos bien, hay que usarlos bien. Hay que usarlos cuando el umbral de daño económico lo justifique, es decir, que se va a ganar más dinero en lugar de perder dinero. Es decir, vamos a gastar dinero en utilizar el plaguicida para evitar que haya un daño en la producción, que perdamos dinero. Hay que seleccionar bien el principio activo y su formulación, es decir, el tipo de, si va a ser una sal, un éster, cómo se lo va a aplicar, etcétera, y las buenas prácticas de aplicación que tienen que respetar las condiciones ambientales para que el veneno produzca, el plaguicida, produzca su efecto sobre la plaga y no produzca otros efectos indeseables. Pero hay un problema productivo. Si vemos los datos de uso de plaguicida hace unos 30 años atrás, vemos que se utilizaban alrededor de 800 gramos, 900 gramos, 1 kilo de plaguicida por cada tonelada de soja producida. Estos son los datos para soja. Mientras que hace unos 10 años atrás ya se estaba utilizando 4 veces más plaguicida por cada tonelada de soja que se producía en el país. Es decir, que la relación insumo-producto se multiplicó por 4. Es decir, que se está utilizando muchísimo plaguicida, y eso no es una cuestión solamente de la República Argentina, sino que en la mayoría de los países del mundo esa tendencia va creciente, sacando algunos países como puede ser Chile. El caso de Argentina, donde está, Argentina es esta liñita que veníamos usando menos de 1 kilo y estamos usando alrededor, en este momento, 4 o 5 kilos por tonelada producida. Y esto se transforma de un problema productivo por el exceso de uso de estos xenobióticos. Xenobiótico es toda sustancia extraña a la vida. Son sustancias producidas por el ser humano que tienen, y se lo busca justamente por su toxicidad para que maten las plagas o las controlen.
todo esto tendría que hablarlo mucho más, y esto se transforma en una problemática socioambiental. Ya no se trata solamente de controlar la plaga, sino de que los plaguicidas, por el volumen con que se lo está utilizando, generan problemas sociales y problemas ambientales. Entonces aparecen todas las protestas de que van en contra de Monsanto como paradigma o imagen representante a nivel mundial del uso de los plaguicidas en los cultivos. No, Monsanto no tiene la culpa, sino que la culpa viene, es algo mucho más compleja que solamente la responsabilidad de Monsanto. Pero todo esto hay que informarse, hay que entender, y no lo vamos a tratar un poquito ahora, solo les digo que hay una problemática social. Es decir, se ve como que el glifosato, los plaguicidas son la muerte. Y no se dan cuenta que justamente los plaguicidas son para proteger esta producción y poder mantener la vida de la humanidad. Es decir, todos los problemas a largo plazo, la generación de enfermedades, los efectos que pueden tener sobre las poblaciones, que son efectos indeseables, efectos colaterales o daños colaterales o externalidades desde el punto de vista de la teoría económica. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Y la problemática viene con todos estos problemas que pueden llegar a manifestarse cuando se los maneja mal o se presupone que pueden llegar a generar estos inconvenientes. Estas son imágenes de un fotógrafo argentino que está dando vueltas por todo el país, mostrando fotos de personas que han tenido problemas con los plaguicidas. Esta persona que está acá abajo a la derecha y esta maestra que está arriba a la izquierda ya han muerto. Esta maestra murió hace un año, el año pasado, no me acuerdo, y fue famosa porque cuando descubrió que en su sangre, por ser maestra en una escuela rural, en su sangre tenía muchas concentraciones de distintos plaguicidas que se usaban en los campos vecinos a la escuela, empezó a luchar contra estos plaguicidas. Y esta es otra persona que también de la provincia de Santa Fe, que también ya ha muerto, y que son paradigmas de la lucha contra el mal uso o el excesiva utilización de los plaguicidas. Entonces tenemos que hay una problemática socioambiental. Esta problemática socioambiental, además de la problemática agronómica, tiene que ver con la contaminación del ambiente, del agua, del suelo, del aire, de los alimentos, todos los problemas de salud que se generan por el mal uso o el excesivo uso de estos productos, toda la legislación que está tratando de controlar estos mal usos, la nueva ley de delitos ambientales que se está reglamentando en la Argentina, y toda la problemática de pérdida o de acceso a mercados por los límites máximos de residuos. LMR son límites máximos de residuos que se toleran en los alimentos cuando se los va a comercializar o se los va a consumir. Es decir, que esta problemática, una problemática es una suma de problemas de distintos tipos y es socioambiental porque está afectado por una actividad social como la agricultura que actúa sobre el ambiente incorporando sustancias extrañas al ambiente que pueden generar todos estos tipos de problemas. Y los objetivos son conflictivos porque si yo quiero evitar la contaminación voy a perder productividad y si quiero productividad voy a tener que usar sustancias peligrosas como son los plaguicidas. Son objetivos conflictivos. ¿Cómo buscamos un equilibrio entre toda esta problemática, en cada uno de estos problemas que son sociales, económicos, ambientales, políticos, legales, culturales, etcétera? Y hay un gran desconocimiento de los procesos. Cada uno que ve el problema desde uno de estos puntos de vista desconoce muchos de los aspectos de esa problemática que tienen los otros participantes en esa problemática. Es decir, yo como ingeniero agrónomo desconozco gran parte de la salud, de la parte de la medicina, desconozco gran parte de las cuestiones de los abogados. Entonces, o los abogados o la sociedad tiene desconocimiento de la dinámica de los problemas agronómicos. Es decir, hay que ir buscando toda una serie de comunicación y no de empezar a pelearse entre nosotros antes de desconociendo cuál es la problemática del otro punto, desde el otro que está siendo afectado por lo que hago yo y viceversa. Entonces, ante esta situación, ¿qué puede o debe hacer el ingeniero agrónomo o el agricultor
¿Debe tener en cuenta solamente lo agronómico? Y no. Yo ya les planteé que este problema supera con mucho la problemática de los ingenieros agrónomos. ¿Y cómo vamos a integrar todos los aspectos de la problemática? ¿Cómo vamos a integrar los problemas agronómicos con los problemas de contaminación, los de la salud, la legislación, la de los mercados, los sociales, etcétera? Y ahí es donde llegamos al objetivo del trabajo que vamos a proponer a realizar conjuntamente entre ustedes, mis alumnos de agronomía, los alumnos de Estefanía o cualquier otro que quiera participar. Porque esta problemática, como toda problemática compleja, no se soluciona desde un único punto de vista, sino que tiene que haber un consenso, una comunicación, una interpretación y un esquema conceptual que abarque todos los problemas de la problemática. Entonces el objetivo es diseñar un sistema de información que posibilite evaluar estrategias y tomar decisiones sobre manejos sanitarios que, primero, posibilitan alcanzar la seguridad alimentaria para la población humana de todo el planeta y la rentabilidad empresarial. Porque si no tenemos rentabilidad empresarial, los productores agropecuarios no van a producir los alimentos necesarios para alimentar a la población. Tenemos que minimizar a su vez los riesgos para el ambiente y las poblaciones potencialmente afectadas. ¿Por qué? Porque toda la producción agropecuaria depende en gran medida de los servicios ecosistémicos del ambiente, y las poblaciones pueden ser poblaciones silvestres, poblaciones domésticas de animales de ganado, de animales de granja, de mascotas o poblaciones humanas. Que posibilite incorporar criterios de sustentabilidad, además de los de productividad y rentabilidad que buscamos en este primer objetivo. Tenemos que incorporar todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad a largo plazo y no la sustentabilidad de los próximos años a corto plazo. Cuando digo próximos años, estoy diciendo 2 o 3 años, que es lo que vemos cuando nos concentramos en la producción inmediata de los alimentos. Pero tenemos que pensar qué es lo que va a ser la producción de los alimentos dentro de 20, 30, 40, 50, 100 o 200 años también. Y se ajusten a las normas legales y a las demandas sociales. Es decir, que tenemos que armar un sistema de información que permita tomar las teorías, los valores, los procesos que contemplan cada uno de estos problemas individuales e integrarlos y poder evaluarlos simultáneamente e integradamente. Entonces, se pretende ofrecer a los profesionales, acá el objetivo es desarrollar algo no para el público en general, sino para los profesionales. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo este enfoque? Este enfoque se debe a que lo que yo pretendo es una herramienta que sea profesional y que no cualquiera la pueda aplicar, porque si cualquiera la puede aplicar, es una herramienta de bajo nivel de concepción, de bajo nivel de bajo nivel científico. Entonces se necesita una persona capacitada y formada para poder interpretar los resultados y poder manejar todas las relaciones involucradas en sus procesos. Tomen en cuenta cuando ustedes van a lo del bioquímico. El bioquímico les da todos los resultados, pero solamente el médico los puede interpretar. Nosotros, como neófitos en el tema salud, por más que nos den todos los valores y que me digan si el valor está alto o bajo, no podemos relacionar todos esos valores para hacer un diagnóstico de salud. Y esto sería lo mismo. En esta herramienta, el diagnóstico y la planificación tiene que ser integrado desde el punto de vista de la productividad biológica, la practicidad tecnológica, la rentabilidad económica, la sustentabilidad ambiental y la aceptabilidad social. Fíjense que estamos hablando de biología y sociología, las 5 patas de la agronomía. Entonces, ¿cuáles son las relaciones con los otros componentes de la problemática y cómo podemos incluirlo en todo este sistema? Y vamos a charlar un poquito, les voy a presentar alguna primera introducción sobre esta problemática que después seguiremos desarrollando más adelante en otros centros. Aplicamos plaguicidas para controlar una plaga. A ver, ¿qué es lo que está alrededor de esta aplicación? Alrededor de esta aplicación tenemos que también estamos mandando el plaguicida al ambiente donde podemos contaminar el agua, el aire, el suelo
otros seres vivos que no son el objetivo de la aplicación, que no son la plaga. Pueden ser los animales domésticos, como estoy apuntando a la vaca en este momento. Y a su vez tenemos procesos. Lo que se aplicó tiene un efecto inmediato, tiene una residualidad que pueden ser de algunos días, algunas semanas, pero después esa sustancia que yo incorporé al ambiente puede permanecer mucho tiempo más o no, dependerá de algunas propiedades que ya vamos a ver más adelante, no en esta clase. Entonces tenemos todo lo que ese proceso puede sufrir, toda esa sustancia puede sufrir procesos de transporte, es decir, puede sufrir deriva, dispersión global, escurrimiento, erosión, percolación o lixiviación profunda a la napa, etc. A su vez puede sufrir procesos de transferencia. De un sector ambiental puede pasar a otro sector ambiental. Por ejemplo, de la planta o del suelo puede volatilizarse y pasar al aire. De la planta o del suelo puede ser arrastrado por el agua y puede ser lavado contaminando lagunas, arroyos, ríos, etc. A su vez, cuando entra en el suelo se puede absorber o desorber de los coloides minerales u orgánicos del suelo y puede sufrir o entrar en la cadena trófica y puede ir bioacumulándose en la cadena trófica y llegar, por último, al ser humano. Y después tenemos todos los procesos de degradación que tenemos que tomar en cuenta para saber durante cuánto tiempo ese producto va a estar en el ambiente, provocando efectos agudos o crónicos, que ya vamos a ver cuál es la diferencia, y todo lo que tiene que ver con el efecto de la luz, la metabolización de los seres que absorben, de seres vivos que absorben ese producto, que pueden metabolizar, o que puede haber una descomposición química o una descomposición microbiológica. Y por último, lo que nos interesa es cuánto de esto, por cualquiera de todos estos procesos de transporte, transferencia o degradación, pueden llegar en definitiva al ser humano por contacto directo, por ingesta, por inhalación, etc. Entonces tenemos, haciendo un esquema, que tenemos que tener de la aplicación, datos de la aplicación, datos de las condiciones atmosféricas, datos del tipo de suelo que estamos utilizando, distancia y tipo de cantidad de agua superficial, y qué tipo de seres vivos pueden llegar a ser afectados, qué biota puede llegar a ser afectado en ese sitio por esa aplicación. Luego tendremos las posibilidades también de contaminación de agua subterránea. Y empezamos a tener en cuenta también la dinámica desde el suelo hacia el aire, del agua superficial al aire, o del aire que puede caer con lluvia, o con la erosión del arrastre del polvo del suelo, que tiene contaminantes, plaguicidas contaminantes, que puede contaminar el agua, o ir a otros suelos, etc. Todo lo que es lo que se respira la biota, o lo que absorben las plantas de ese suelo, o el agua que toman los animales contaminada, cómo puede afectar esa biota. Después tenemos todo lo que tiene que ver con la cadena trófica, que de los peces que contaminan a las aves que contaminan, o por ejemplo, el vegetal que absorbe el plaguicida, que contamina la carne, la leche del animal, que después comemos nosotros, esa carne o esa leche. Después tenemos toda la contaminación. Todas estas relaciones tienen que estar cuantificadas e identificadas para poder predecir o poder explicar cuál es el posible movimiento de un plaguicida entre todos estos sectores ambientales. Todo esto es muy complejo, ya vamos a ver cómo se podría manejar todo esto, pero nosotros lo vamos a manejar con el concepto de riesgo. Nosotros decidimos un manejo fitosanitario definiendo la formulación, y esa formulación tiene cierto peligro. Peligro, vamos a hablar la toxicidad y la persistencia de la sustancia que elegimos aplicar. ¿Qué tan tóxica es esa sustancia y cuánto tiempo va a estar en el ambiente? Nosotros podemos regular la intensidad, es decir, la cantidad de producto que vamos a aplicar y cada cuánto lo vamos a aplicar. Todo esto nos define lo que se llama la amenaza. Es aquello que puede ocasionar la muerte, lesión y otro impacto a la salud, daño a la propiedad, la pérdida de medios de sustento, de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Por otro lado,
Todo ese manejo sanitario lo vamos a hacer en un determinado suelo, bajo ciertas condiciones meteorológicas y con ciertas características del paisaje del sitio donde lo vamos a aplicar. A qué distancia está de las poblaciones susceptibles, qué pendientes tiene, qué capacidad de absorber, difundir, metabolizar, degradar, todo lo que estuvimos viendo en el esquema anterior, de esa sustancia va a tener ese sitio, ese ambiente. Y de allí vamos a tener que ver todo lo que es la exposición, la susceptibilidad y la resiliencia. La resiliencia es una palabra que quizás ustedes escucharon mucho, es decir, que los sistemas tienen que ser resilientes, tienen que ser capaces de resistir o de recuperarse ante un impacto negativo. La susceptibilidad es el grado con el cual yo voy a manifestar el impacto que me da ese plaguicida, y la exposición es cuánto de ese plaguicida llega en contacto con mi cuerpo y que me puede llegar a afectar. Todo esto define la vulnerabilidad, y relacionando la vulnerabilidad con la amenaza podremos calcular el riesgo de la propuesta de manejo fitosanitario. Por supuesto que este riesgo no es solamente en el momento de la aplicación, eso tiene que ver con la toxicidad aguda, sino que también tenemos que ver con qué es lo que pasa a largo plazo. ¿Qué vamos a utilizar básicamente en este curso? Indicadores e índice de impacto ambiental. Un indicador es un atributo, una medición, es generalmente un valor numérico o cualitativo sobre una característica del producto o de una propiedad de ese producto. Y por otro lado, integrando esos indicadores, obtendremos índices. Estos índices tienen la ventaja de ser muy sencillos y de posibilitarnos, fíjense por ejemplo con el tema del COVID, si tenés fiebre, tenés problema de tos, tenés diarrea o tenés ciertas características, esos son indicadores. Tantos grados de temperatura es un indicador, pero esa fiebre asociada con tos seca y con algún otro síntoma puede darte un índice de que podés llegar a estar enfermo de COVID. Entonces ahí sí se van a hacer un análisis para ver si realmente estás enfermo. ¿Cuál es la diferencia entre indicador, que sería lo que me dice el termómetro, y el índice, donde integrando el indicador de cómo estoy yo de dolores de cabeza, musculares, diarreas, etcétera, conjuntamente con el indicador de la temperatura, puedo sacar un índice de que posiblemente tenga COVID o no. Esto es lo mismo que vamos a hacer nosotros con los plaguicidas. La toxicidad. La toxicidad puede ser aguda o crónica. La toxicidad aguda es la que se manifiesta en las primeras 48-72 horas de contacto con el plaguicida y suele ser reversible si no te mató. Puede haber toxicidad aguda que te mata. Normalmente ahí lo que se utiliza es lo que sean las famosas bandas de color de los plaguicidas, banda verde, azul, que son las que se pueden usar sin peligro o de menor peligro, porque es muy difícil que esta sustancia te genere problemas en las primeras 48, 72 horas de que tuviste contacto con él. Mientras que estas otras sustancias, las amarillas y las rojas, son muy peligrosas y hay que usarlas con mucho cuidado. Y por otro lado tenemos la toxicidad crónica, que son dosis subletales que no te van a producir nunca la muerte por una sola dosis, sino que te van a producir problemas a largo plazo. Mientras que los problemas de la toxicidad aguda suelen ser reversibles, excepto la muerte, si no te matan, te curás, en estos te generan problemas que no son reversibles. No necesariamente van a producir te van a producir la muerte, pero sí te pueden generar problemas de salud o disminuir la calidad de vida, o la muerte también. Entonces tenemos efectos sobre la reproducción y el desarrollo, básicamente hombres o mujeres en capacidad reproductiva, en edad reproductiva, y niños, de lo que te pueden afectar todo esto. No vas a tener, en efectos reproductivos no va a tener el problema sobre la madre o el padre, sino que los efectos se van a manifestar sobre los hijos. Puede haber disrupciones endocrinas, es decir, sobre alteraciones metabólicas en toda la dinámica de tu cuerpo, generándote distintos tipos de enfermedades. Se puede producir cáncer, mutaciones o enfermedades neurotóxicas. Y los indicadores suelen ser la vida media, es decir, cuánto tiempo estás expuesto a ese producto, generalmente tiene que ser más de 3 meses de contacto con el producto o años, si ese producto queda acumulado en tu cuerpo o no, cuál es la relación dosis-respuesta,
es decir, si con poco producto acumulado en tu cuerpo se genera el problema o no, y cantidad de efectos crónicos, o la intensidad de estos efectos crónicos. No lo vamos a tratar ahora, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo se puede estudiar toda esta problemática? Haciendo análisis químicos de las sustancias, pero como todo lo que es como el tema del COVID. Hacerte un análisis de COVID, ¿cuántos miles de pesos sale un análisis? Es decir, que te mandan a hacer el análisis cuando hubo indicadores que te dijeron que tenías posibilidad de hacer el análisis. No cualquiera se lo hace porque sí. Es costoso, laborioso, y cuando se detecta que hay una contaminación, que hay un problema, ya es tarde, porque es como cuando te hicieron el análisis y dice, ya tenés COVID. ¿Cuál sería la idea? Evitar tener el COVID. Entonces está todo el tema de la prevención. Y ahí es donde son útiles los índices. Son accesibles, sencillos, no son exactos, pero sirven para prevenir. Todo esto son complementarios. No podemos hacer solamente prevención y olvidarnos de los análisis químicos. Y no podemos hacer análisis químico porque cuando hacemos el análisis químico estamos llegando tarde y estamos gastando mucho dinero. Entonces hay que usarlos los dos complementariamente. Es decir, los índices, qué medir, cómo medirlo, cuándo es necesario hacer el gasto y el esfuerzo en medir, y estos análisis químicos verifican la utilidad de estos índices, los van enriqueciendo. Ustedes supongo que estarán enterados de lo que es el Big Data, la inteligencia artificial, las redes neuronales, todo el aprendizaje de máquina, basado justamente en que el Big Data, la inteligencia artificial va generando ciertos índices que van sugiriendo la actuación, y cuando esta actuación se verifica, esta verificación va enriqueciendo todo el sistema de inteligencia artificial. Entonces nosotros vamos a necesitar indicadores, tanto del plaguicida, de las condiciones dinámicas del ambiente y de las tecnologías de aplicación. Y con todos estos indicadores generaremos índices que nos van a orientar sobre cuál es el manejo que tenemos que realizar en ese agroecosistema. ¿Cuál es el primer nivel que vamos a trabajar? Y el primer nivel es consultar una base de datos internacional. Todos estos plaguicidas están con sus propiedades cargadas en bases de datos públicas internacionales, que esta base de datos está manejada por la Unión Internacional de Industria Química, de la Industria Química Aplicada, y nosotros lo que hemos hecho es bajar todos esos datos para los productos utilizados en Argentina, y ya los tenemos disponibles. Entonces, el primer nivel es comparar estos indicadores, y esos indicadores transformarlos en un índice. Acá tenemos el indicador, que es el valor, y acá al lado tenemos el índice, si es un índice de riesgo bajo, muy bajo, alto, muy alto, y en función de eso tenemos como una especie de semáforo. Y esto, por ejemplo, nos permite comparar, por ejemplo, dos piretrinas, la permetrina y la deltametrina, y ver cuál nos conviene utilizar en función de las características del sitio donde lo vamos a utilizar. Se dan cuenta que para poder interpretar esto hay que conocer mucho. ¿Qué significa cada una de estas palabras que están en esta columna? ¿Qué significan estos valores? ¿Y cómo se relacionan todos estos valores? Hagan de cuenta que esto es una cartilla de análisis bioquímico, de sangre, de orina, de heces fecales, etcétera, que le da el bioquímico y que se lo dan a ustedes en la mano. ¿Qué hacen ustedes con todo esto? Si no saben medicina, si no saben qué tipo de enfermedad están buscando, no pueden interpretar todos estos datos. Y estos datos son para un profesional. ¿Se dan cuenta por qué yo digo que el sistema de información tiene que ir orientado a un profesional? Es el nivel 1, básico, elemental. ¿Cuáles son los datos del producto que voy a utilizar? Acá presento los datos y nada más. Después tenemos que empezar a integrar estos datos en indicadores. Por ejemplo, acá tenemos dos datos. La vida media del producto. La vida media es el tiempo que tarda un producto en reducirse a la mitad. Yo aplico 100, ¿cuánto tiempo tarda en obtener 50 por esa degradación de la mitad del producto? Y el KOC tiene que ver con la capacidad de absorción con D, no con B larga, no es absorción, sino absorción en los coloides orgánicos del suelo. Entonces, cuanto más vida media tenga un producto, más tarde en degradarse,
más posibilidades va a haber de que ese producto sea arrastrado hacia el agua subterránea de un sitio. Y según la capacidad de ese producto para absorberse, quedar retenido por los coloides orgánicos del suelo, cuanto más alto sea esa capacidad de estar retenido en el suelo, por más que esté mucho tiempo en el suelo, es más difícil que ese producto sea arrastrado por el agua. Se relacionan estos dos con una sencilla ecuación matemática y podemos obtener el resultado. Fíjense que, por ejemplo, insecticidas que se utilizan en el centro de la provincia de Santa Fe, estos son los insecticidas que más se utilizan, fíjense que son insecticidas que son de muy bajo riesgo celeste, de bajo riesgo verde, de mediano, riesgoso o muy riesgoso, muy alto riesgo, los rojos, los naranjas. Entonces yo puedo ir eligiendo qué productos pueden llegar a contaminar mi napa freática. Por ejemplo, si yo estoy usando esa napa freática para darle de beber a los animales de mi campo, y los estaría contaminando con los productos que yo uso para combatir los insectos, o los hongos de los cultivos, en el caso de los fungicidas, o otras malezas. Fíjense cuáles son los productos que se están utilizando en el centro de la provincia de Santa Fe con mayor abundancia y qué riesgo estamos teniendo de contaminar las napas freáticas. Este es un índice de peligro, amenaza. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta el tipo de suelo, la profundidad de la napa freática. Otro sería, por ejemplo, la unidad de toxicidad aguda, RIPES, que esto está desarrollado, si quieren pueden entrar acá en esta página web de la Universidad de Buenos Aires, donde tienen todo el sistema bien desarrollado por el autor. Lo que le estoy presentando en pantalla es una copia que yo hice de la tesis doctoral del autor cuando desarrolló este sistema y cómo lo estamos aplicando nosotros. Por ejemplo, en la aplicación, para qué es peligroso, todo esto está basado, por ejemplo, en procesos de lógica difusa, una de las metodologías de inteligencia artificial para tomar decisiones para problemáticas complejas. Así que si les interesa, yo más o menos manejo bastante lógica difusa, no manejo redes neuronales, pero sí tengo alumnos en mi facultad que se están capacitando en redes neuronales justamente para aplicarlo toda esta problemática u otro tipo de manejos agronómicos. Tenemos, por ejemplo, la toxicidad crónica. La toxicidad crónica ya toma en consideración estos 5 indicadores y este sería el motor de lógica difusa y este sería el resultado. La lógica difusa no es blanco y negro, blanco 0 riesgo, negro 100% riesgo, sino que trabaja con una probabilidad de riesgos entre 0 y 1 continua y combinando estas variables dando distintos tipos de problemáticas y relacionándolas matemáticamente con la inteligencia artificial de lógica difusa para obtener un resultado. Y fíjense, la gamma-cialotrina es mucho más riesgosa que la aminopiralito. ¿Por qué puse la gamma-cialotrina? Porque la gamma-cialotrina es un producto de banda verde o banda azul. Es un producto que se utiliza en el raíz, hogar y plantas, por ejemplo, en el Shelton, en el Fuji, lo utilizan en su casa continuamente para tratar de matar moscas, mosquitos, cucarachas. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando ese producto se usa mucho en una casa y ese producto se usa continuamente. Tiene problemas de ser carcinógeno, de disruptor endocrino, afecta a embarazadas y a niños y es neurotóxico. Por supuesto que no es neurotóxico, no afecta a la embarazada y a los niños con una aplicación, pero si se lo aplica continuamente, sí puede llegar a afectar a los niños, a las embarazadas, ser neurotóxico para las personas que vivan en ese domicilio. Se dan cuenta que la problemática es mucho más compleja que simplemente tratarlo en base a ciertos indicadores, sino que hay que sumar muchos indicadores, no solamente la toxicidad aguda, sino también, por ejemplo, la toxicidad crónica. Después ya podemos pasar, acá esto es lo que yo les comentaba, no importa qué banda sea el producto, banda verde, azul, amarilla o roja, todos tienen desde el punto de vista de toxicidad crónica el mismo riesgo, la misma probabilidad acumulada de toxicidad crónica.
Entonces se debe complementar, no se puede trabajar solamente la toma de decisiones de riesgo de salud en base a las bandas. Hay que agregar otros criterios y es algo mucho más complejo que simplemente mirar el color de una banda por toxicidad aguda. Después tenemos, por ejemplo, el factor de atenuación. Yo les hablé del factor de peligro de aguas subterráneas, el GUS, pero si agregamos las características del suelo, agregamos la profundidad de la napa, agregamos la capacidad de recarga del acuífero, nos va a dar distintos riesgos según el tipo de suelo, según la profundidad de la napa. Entonces ya vamos a trabajar con la vulnerabilidad que nos da el suelo, la profundidad de la napa tiene que ver con la exposición de la napa al si yo aplico plaguicida en la superficie del suelo, si está a 1,5 metros, no es lo mismo que esté a 3,5 metros de profundidad la napa. Hay menor exposición, hay menor recarga, esto tiene que ver con susceptibilidad. Si la napa está cerca, pero el año es seco y no hay recarga del acuífero, el plaguicida no se va a mover en el perfil. ¿Se dan cuenta cómo tiene que trabajar con un montón de conceptos e ir relacionándolos a todos ellos? Tenemos también, por ejemplo, donde relaciona, por ejemplo, el GUS, que ya le presenté, con otros indicadores para tener un riesgo. Esto es lo que se utiliza en la Unión Europea. Es un índice un poco más nuevo que el anterior. El anterior era del año 85, mientras que este ya es del año 98. Es decir, esto está haciendo y tenemos distintos tipos de indicadores o de índices para agua subterránea, para agua superficial, para el aire, y la integración de todos estos en un riesgo global para nivel de cultivo o de producto, no solamente a nivel de producto, sino también a nivel de cultivo. Entonces también tenemos, por ejemplo, esta es el área urbana de la ciudad de Esperanza, el área urbana de la de Pujato Norte, y los puntos verdes, que no sé si alcanzan a ver, son las escuelas rurales alrededor de Esperanza, que hay 18 escuelas, y qué es lo que pasa si yo hago una aplicación acá con esta dirección de viento, con esta pendiente y con esta legislación. Entonces yo puedo tomar decisiones más una serie de datos que tienen que ver con la distancia a la localidad. Estoy a 6 kilómetros de la localidad, estoy a 1500 metros de la escuela más cercana, pero con respecto a la dirección del viento, para dónde se va a ir la deriva, para dónde va a ir el escurrimiento superficial, etcétera, qué es lo que puedo contaminar. Todo esto serían sistemas de información geográfica que también se podrían desarrollar, que no lo vamos a tratar en este curso. Y después ya entramos no solamente por una aplicación, sino por todas las aplicaciones que hicimos en un cultivo. Entonces, ahí podemos ir integrando con las características del sitio, con la profundidad de la napa, la recarga, y tener distintos tipos de indicadores que me van diciendo, el violeta es lo peor que puede haber, el rojo ya es totalmente muy peligroso, el naranja es moderado, el amarillo es bajo, verde muy bajo, extremadamente bajo, el celeste. Entonces yo estoy tomando decisiones con respecto a eso. Y después ya viene el otro nivel de integración, que son varios años. ¿Qué es lo que hice hace 4, 5, 10 años atrás y qué es lo que voy a hacer los próximos 4, 5, 10 años futuros? ¿Y qué problemática voy a tener? Entonces ahí tengo que entrar con el tratamiento fitosanitario, el principio activo, la PPDB, la Pesticide Properties Database, la base de datos de propiedad de plaguicida que es mundial, me va a ir dando los datos para que yo pueda, por ejemplo, calcular la toxicidad crónica del producto y en función de la dosis puedo ver a dónde se va a ir, a qué lugares del ambiente se va a ir, en función de las condiciones meteorológicas, si voy a contaminar el aire, las aguas superficiales o subterráneas, el suelo, y acá voy a tener que emplear modelos de fugacidad, hacia dónde se me va a fugar, hacia dónde se me va a escapar el plaguicida, desde donde yo lo apliqué, a qué lugar va a terminar depositado después de un tiempo. Y después tengo que ir viendo eso que quedó depositado en distintos lugares, cómo se va a ir degradando, las condiciones, las propiedades que tienen que ver con la degradación y las propiedades de las condiciones meteorológicas a futuro, los próximos meses o años, cómo me va a afectar la degradación de ese producto.
todo esto hace un modelo dinámico de la toxicidad crónica. También estamos aplicando esto a la toxicidad aguda. Entonces tenemos que entrar con modelos de dinámica de las lluvias, de las temperaturas, el escurrimiento, la percolación profunda hacia la napa, la evapotranspiración, la humedad del suelo y la temperatura del suelo, cómo puede todo eso para los próximos, por ejemplo, acá estoy trabajando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, los próximos 7 años. Todo esto, acá tenemos el espacio intercuartílico, tenemos lo que sería la variabilidad esperada, podría también haber graficado los valores mínimos y máximos, y los valores medios, la línea roja y los valores, el valor medio, el valor de la mediana. Y los valores celeste y verde me dan la variabilidad que puedo esperar en los próximos años. El modelo fugacidad, ¿qué toma en cuenta? Toma en cuenta la aplicación de cuánto llega al suelo o a la planta, al cultivo, cuánto se me va a ir al aire, cuánto va a ir a la troposfera o a la estratosfera, para todo lo que es la contaminación a nivel mundial, todo lo que es el agua superficial, todo lo que es el agua, la superficie del suelo, la zona entre el suelo y la napa freática, la probabilidad de contaminación con la napa freática, los sedimentos en las lagunas, en los lagos, en los ríos, etcétera. Todo esto tengo que ir cuantificándolo y viendo cómo va a ser su dinámica en los próximos semanas, meses o años. Y acá tenemos todo lo que me dice, por ejemplo, cuánto se me va a escurrir, cuánto va a percolar, cuánto va a quedar reaccionando en el sitio. Y los modelos de degradación, el mismo producto aplicado en distintas épocas del año, por ejemplo, esto hemos simulado 15 años, con la misma fecha de aplicación, y con cada año, fíjense que hay años de los 90 días, o se degrada hasta el 30%. Queda un 60% residuo o un 30%, hay una variabilidad muy grande. Eso si lo aplico a inicio de invierno, pero si lo aplico a inicio de la primavera, yo termino los 90 días con un 10% del producto. Pero si lo aplico a inicio del verano, al final del verano, me queda un 5% del producto. Se dan cuenta que la vida media, el tiempo de degradación, la vida media del producto cambia muchísimo con las condiciones ambientales que lo aplico. Y esto tiene impactos agronómicos y impactos ambientales sobre la salud de las poblaciones, sean silvestres, domésticas o humanas, muy importantes en la dinámica del plaguicida sobre esa cuestión. Y todo eso tenemos que cuantificarlo, tomarlo en cuenta, poder predecirlo y en función de esa predicción tener una idea de cuál va a ser mi residuo dentro de un tiempo y si ese residuo es problemático o no. Entonces, todas estas son ecuaciones que no vamos a tratar ahora. Y acá es donde viene, por ejemplo, la evaluación ex ante. Las propuestas de rotaciones, tenemos que definir cuál sería el manejo modal, con dosis bajas, dosis altas, etc. Cómo se propone toda esta rotación, por ejemplo, durante 9 años o 10 años. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuáles serían los indicadores? Cada producto usado, ¿en qué fecha lo aplicaría? ¿Cuáles serían los indicadores y los índices que estoy evaluando para cada una de esas aplicaciones? Y luego tengo que poner la dinámica temporal y de cómo se va a ir acumulando o no la toxicidad en ese sitio. Tengo manejos que pueden ser muy contaminantes y la misma rotación, cambiando alguna estrategia de manejo, puede ser muy poco contaminante. Entonces, todo eso yo lo puedo, como ingeniero agrónomo, lo tengo que tener. ¿Ustedes qué tendrían que darme? Tendrían que darme el sistema de información que me permita trabajar con todo esto, porque se dan cuenta que trabajar con todos estos datos es, si no tengo una computadora, si no tengo un sistema de información que me lo posibilite, sería imposible. Por ejemplo, acá tengo un caso real que trabajamos hace unos 6 años atrás, donde entre octubre del 2008 y marzo del 2015 se hicieron estos cultivos y se hicieron estas aplicaciones, 69 aplicaciones con estos volúmenes. Cuando pusimos la dinámica y lo discriminamos según tipo de toxicidad crónica,
vemos cuál es, en azules son las unidades tóxicas crónicas totales, que es idéntica para cualquiera, mientras que en roja es la discriminación de esas unidades tóxicas en cuáles pueden generar cáncer, cuáles pueden generar mutaciones, cuáles pueden alterar la dinámica metabólica de los seres vivos, cuáles pueden afectar a embarazadas o a niños y cuáles pueden llegar a ser neurotóxicas o generar enfermedades neurotóxicas, enfermedad del sistema nervioso. Y también desde el punto de vista agronómico, ustedes saben que el uso continuo de un determinado antibiótico genera resistencia a ese antibiótico, obligando a usar cada vez más dosis o tener que dejar de usarlo. Entonces, desde el punto de vista de los insecticidas, de los fungicidas, I de insecticida, F fungicida y H de herbicidas, hay comités mundiales que estudian toda esa problemática y los ingenieros agrónomos tenemos que prevenir o controlar cuál sería, por ejemplo, desde el punto de vista del modo de acción, qué producto podríamos utilizar y cómo ese producto, por ejemplo, de los grupos 4, por ejemplo, acá el IRAC define por el modo de acción grupos de insecticidas. Yo propongo en el manejo que les mostré anterior, durante los próximos 10 años, usar estos insecticidas, que en este caso serían el clotiniadin y el pirimiacarp, y cómo los iría usando. Acá entra la frecuencia, la dosis, la tasa de degradación, la dinámica ambiental de temperatura y humedad del suelo, etc. Y fíjense que la línea roja, que es la suma de todas las aplicaciones de clotiniadin y pirimiacarp en los próximos 10 años, que voy a hacer en ese sitio, me dan que no estoy esperando que el producto se degrade y siempre estoy aplicando sobre residuo de la aplicación anterior. Quiere decir que cualquier insecto que se desarrolle en este ambiente siempre va a estar reproduciéndose con estos productos y generando resistencia a este producto. ¿Cuáles son los próximos pasos? Modificación del riesgo ante el cambio climático, todo lo que sean modelos de simulación. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué puede y debe hacer un ingeniero agrónomo ante esta problemática? Minimizar la entrada de plaguicidas al ambiente, con manejo integrado de plagas, agricultura de precisión, buenas prácticas de aplicaciones, aprovechar las tecnologías de procesamiento de datos y de conocimiento, todo lo que es inteligencia artificial, las telecomunicaciones, los sensores, etcétera, diagnosticar situaciones actuales y pronosticar riesgos futuros, evitar el problema, anticiparnos al problema con todas las herramientas anteriores, utilizar y relacionar criterios de evaluación productiva, económico, ecológicos, sociales, legales, etcétera, ambientales, y entender que la problemática es compleja y que las soluciones demandan el consenso de todos los involucrados y no podemos trabajar solo los ingenieros agrónomos, sino que tenemos que integrarnos con ambientalistas, con abogados, con médicos, etcétera. En definitiva, tenemos que ser responsables y estar a la altura de los tiempos. Esta frase, a la altura de los tiempos, es lo que nos exigió un filósofo español en 1930 a los argentinos. Que el problema de los argentinos, eso ya lo dijo en 1930 Ortega y Gasset, el filósofo español, que los argentinos no sabemos estar a la altura de los tiempos. Entonces, fíjense lo que yo les decía, la humanidad desde hace unos 10.000 años viene creciendo, pero hace unos 200 años empezó un crecimiento exponencial de población. ¿A qué se debe eso? Primera revolución industrial, allá por 1760, 1780. Desde el punto de vista agronómico, la revolución mecánica, que fue la incorporación de los tractores de combustión interna, los motores de combustión interna en los tractores, empezó a posibilitar a trabajar cada vez más superficie, más rápido y con mayores precisión. Después tenemos la revolución química, después de la Segunda Guerra Mundial, Ian Fleming con la penicilina y todos los venenos que se utilizaron en la guerra para matar gente, que después se lo empezó a utilizar para matar insectos y combatir las plagas agrícolas. La revolución verde allá por 1970, con todo lo que es el mejoramiento vegetal, que a partir de 1980 y pico, con la primera oveja clonada y todo lo que es
Los transgénicos, los primeros transgénicos, por ejemplo, son las bacterias que producen insulina para los diabéticos. Toda la insulina que consumen los diabéticos hoy en día son productos de seres transgénicos. Y todo lo que es la revolución del procesamiento de datos, con la aparición de la primera PC allá por 1981, que el procesamiento de datos deja de estar en grandes centros informáticos de muy alto costo y pasa a ser personal de cada uno, y después el segundo salto que sería ya con la aparición de Internet y todo lo que son los celulares, los smartphones, a partir del año 2000, 2000 y pico, los últimos 20 años. Y el mañana, hoy estamos en la línea roja, ¿qué es lo que va a pasar para mañana? Bueno, tendremos que seguir adaptándonos y tomando en esta cuestiones, pero tengan en cuenta que si vamos a este gráfico, en este momento estamos llegando al 8, estamos más cerca del 8 que del 7, si vemos la superficie de esta curva es idéntica a la superficie de esta curva. Es decir, que el alimento que se tiene que producir en los próximos 50 años es igual al alimento que se tuvo que producir en los últimos 10.000 años para toda la humanidad. Entonces eso lleva a la necesidad de que vamos a estar exprimiendo con mayor intensidad el ambiente. Por lo tanto, es necesario invertir mucho más en investigación para entender todo el comportamiento de nuestra casa común, lo que decía la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, y seguir avanzando. Ustedes todos los días, cada vez que entran a la página web de su instituto, tienen esta frase: tengamos ideales elevados y pensemos en alcanzar grandes cosas, porque como la vida rebaja siempre y no se logra sin una parte de lo que se ansía, soñando muy alto alcanzaremos mucho más. Para una voluntad firme nada es imposible, no hay fácil ni difícil. Fácil es lo que ya sabemos hacer, difícil lo que aún no hemos aprendido a hacer bien. Es decir, que acá le estoy proponiendo que, si bien lo que a ustedes les puede parecer difícil en este momento, espero que cuando terminemos el curso sea fácil porque ustedes ya lo saben hacer. Entonces ahora a trabajar, hay mucho por hacer. Preguntas, comentarios, me extendí un poquito más. Bueno, el aplauso va en nombre de todos. Le decía a Steffi, apagué la cámara porque por momento tenía caras de espanto, realmente, de todo lo que nos has puesto acá en evidencia, pero personalmente creo que con una claridad fantástica, porque sin entender absolutamente nada del tema, creo que tenemos muchas herramientas para poder empezar a dialogar, como decíamos al principio, ¿no? Le dejo Tengan en cuenta que ustedes, sí, la parte agronómica, la parte ambiental, la física, la química, la biología, etcétera, es una cuestión de los ingenieros agrónomos. Ustedes tienen que entender el proceso, tienen que entender qué necesidad tenemos nosotros, los ingenieros agrónomos, de procesar todas esas cuestiones, para que después, conjuntamente con los ingenieros agrónomos, ustedes desarrollen ese sistema. Nosotros como ingenieros agrónomos tenemos muchos problemas para programar las máquinas. Por eso necesitamos de ustedes, de su capacidad, de su formación profesional y de su inteligencia, de su apoyo, porque de otra manera no podremos avanzar. ¿Dudas, chicos? ¿Alguien que quiera hacer alguna duda? Estamos pasados de tiempo. Bueno, supongo que lo van a hacer después cuando tomen aliento y empecemos a charlar. Sí, acá Florencia creo que tiene una... A ver. No, quería decir que no. Se activa. Yo creo que, claro, asustaba cuando vos mostrabas tantos gráficos, pero voy a subrayar lo que acabas de decir, ¿no? Nosotros simplemente como técnicos lo que vamos a hacer es tomar un input, tomar datos que nos indicarán los agrónomos. Ellos tendrán que decirnos cómo procesarnos, o sea que todos esos gráficos, toda esa inteligencia que Daniel y su equipo han aplicado para llegar a estos resultados, nosotros no tenemos por qué ni por asomo pretender poder comprender el proceso
sino simplemente aplicar ese proceso. Pero para poder hacerlo bien necesitamos poder interpretar lo que ellos nos digan. Y luego, en función de este proceso, poder ofrecer los resultados y de la manera que ellos necesitan verlos para poder analizarlos. Entonces, si ustedes se asustaron un poquito como yo cuando empezaron a ver todos esos gráficos de todos los indicadores que fue mostrándonos Daniel, bueno, nos relajamos porque eso es parte de su especialidad. La nuestra humildemente será poder implementarlo para que todo pueda ser más eficiente. Con respecto a la primera parte de la presentación, no sé si ustedes lo habrán sentido también, pero bueno, qué ganas de involucrarnos, ¿no? De que también, de lo chiquito que podamos hacer, y con esta última frase que nos ilustró Daniel, que es de Bernardo Hussein, científico, premio Nobel, que le da nombre a nuestro instituto, muchas veces en los actos de colación se la pone porque es muy inspiradora, ¿no? Apuntar alto, porque la vida sola nos va bajando después el cañón, la mira, y bueno, nada, es tan difícil si uno tiene la intención de colaborar con lo mucho o lo poco que tenga en un bien común, ¿no? Así que, bueno, muy inspirador lo tuyo. Después del susto que nos diste, nos calmaste con esa frase final. Y bueno, hoy no sé si van a hablar, están casi todos, si no todos, eso se los agradezco y da también cuenta de que a pesar de lo densa, fue sumamente interesante. Y el densa se refiere a que fue mucha información para nosotros, ¿no? Así que desde la toma de conciencia, personalmente, sí, siempre escuché un poco, pero nunca había tomado conciencia de la magnitud hasta, bueno, lo complicado de la tarea de ustedes para poder ayudarnos a que tengamos alimento, pero que no nos cueste la vida, ¿no? Así que bueno, Daniel, 1.000.000 de gracias. Este es el inicio. Contamos con tu presentación. Espero que la grabación haya salido bien para subirla y compartirla también. Y nos ponemos de acuerdo para la siguiente. Perfecto, después lo vamos viendo. En un rato te voy a enviar el correo con